Bien, amigos, ahora nos place recibir en nuestro segundo espacio estelar de hoy al director general de presupuesto, José Rijo Presbot. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Uchi, Indira, un gusto, como siempre, compartir con ustedes aquí en este espacio, que es medio mío, ¿no? Sí, señor. Mira, vamos a comenzar por una interrogante. El presidente anunció que van a repartir, creo que 500,000 más de tarjetas Siuben, pero además le van a hacer un aumento bastante sustancial. No solamente las nuevas van a ser de más dinero, sino que van a emparejar a todas las anteriores. ¿Cuántas tarjetas habrá entonces en total? ¿Qué significa eso para el presupuesto y de dónde van a salir los recursos? Bien, Uchi, pero antes yo quisiera que tú me permitas. Tomarte un cafecito que te trajeron ahí. Que me trajeron aquí, ¿no? Y precisaron hacer una expresión del presidente, tomar del discurso del presidente una reflexión que yo quisiera que me permitiera leerla, porque Dale. También se pasa. Dale, pero ojalá que no sea larga. No, tenemos varias preguntas. te la voy a leer rápido. Pero debemos ser realistas. En este tiempo hemos sufrido una pandemia, una crisis económica y ahora una crisis geopolítica que pone en jaque todo el mundo, junto con décadas de abandono y mal uso de los recursos que acumularon una deuda social y falta de infraestructura en todo el territorio nacional que requerirá tiempo poder resolver. Con frecuencia me pregunto, seguía diciendo el presidente, cuando veo el camino andado y todo lo logrado a pesar de tantas dificultades, ¿cuánto más lejos hubiéramos llegado sin pandemia y con unas condiciones internacionales más favorables? Eso es para la oposición, porque ahorita se menciona la salud. En el año 2019, el gobierno del PLD apenas invirtió 75,000 millones de pesos en salud. ¿Y en el 20 cuánto se invirtió? 75,000 millones de pesos. No, tú dijiste en el 19, ¿y en el 20? En el 20 nosotros completamos a 161,000 millones de pesos. ¿Y en el 21? Y 194,000 millones de pesos. Okay, y eso bien. Indudablemente impactado porque todos los recursos que hubo que dedicar para la pandemia. Ahora, ¿qué significado tiene el incremento anunciado ayer? Primero, la tarjeta Supérate. Supérate es un programa nuevo que sustituyó al Quédate en Casa, a Comer el Primero, y que originalmente se llamaba Comer es Primero. Ese programa tenía 850,000 familias y nosotros la hemos llevado a 1.350.000 familias. Ahora se amplía en 300,000 familias más que están en la baja de la pobreza monetaria. Y para poder cubrir la inflación que se ha dado, que cerró de un 8%, cuando nosotros 8.5% el año pasado, cuando estamos proyectando para este año un 5%, para cerrar esa brecha monetaria, pues hemos incorporado, se van a incorporar a partir de este mes 300,000 familias más con los 1.650 pesos, que es la doble, porque antes a esa familia solamente se le daba 830 pesos. Ahora, esos 1.650 pesos mensuales para 300,000 familias tiene una implicación de unos 4.950 millones de pesos adicionales que tienen que ser incorporados en el presupuesto de este año. Eso es lo que corresponde a Aliméntate, que es como se llama ahora el programa dentro de Supérate. El otro componente tiene que ver con el subsidio denominado bono gas, que se le entrega a la familia para la compra del gas, y eso tiene unos 926,000 familias más o menos, y se van a incorporar para llegar a 1.399.000 familias, lo cual tiene un impacto económico para todo el año de más de 6.000 millones de pesos, aunque ya tenemos consignado para el bono gas
unos 2.400 millones de pesos, es decir que en total el impacto adicional de las dos medidas nos llevará a unos 9.300 millones de pesos adicionales. Es decir que es un impacto significativo en auxilio de lo más vulnerable de la sociedad dominicana. Eso agregándole también que tenemos la incorporación de los 5.800.000 familias en SENASA, se está entregando más de 1.600.000 raciones alimenticias y merienda en las escuelas a los estudiantes y además se ha aumentado en 136.000 raciones diarias de comida servidas por los comedores económicos. Es decir... Pero el desayuno escolar ya existía, ¿no? Sí, el desayuno ¿Ustedes lo han continuado? ¿Perdón? No, indudablemente que sí. Ahora, todo lo que tiene que ver con el retorno a la presencia, a la educación presencial, pues también ha tenido toda una dificultad como de la pandemia, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe cuál ha sido la situación para que los estudiantes pudieran a distancia no perder totalmente el año escolar en el año 2021. Pero ahora se está haciendo todos los arreglos para que ese desayuno escolar, antes se le estaba enviando crudo a la casa y ahora se está haciendo comida cocida en los, ya entregándole a las escuelas. Ahora usted me dirá, ¿de dónde va a salir el dinero? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde va a salir el dinero? Pues mire, nosotros ya habíamos contemplado con el decreto 322 de racionalización de gasto, habíamos identificado 41.000 millones de pesos en esas partidas que el presidente ordenó se restringieran. Por ejemplo, compra de vehículos, publicaciones. Sabe que antes se hacían publicaciones costosísimas, esas publicaciones están restringidas, reparaciones menores, pasajes de viaje, todo eso. Hemos contabilizado un presupuesto de 41.000 millones de pesos, de los cuales de entrada ya hemos restringido el 50% para ser entonces después transformado en estos nuevos recursos, estas nuevas apropiaciones que vamos a necesitar. Es decir, que estamos haciendo el esfuerzo para cubrir todo lo que el presidente en el día de ayer se comprometió. Señor Rijo, una pregunta retomando brevemente al tema de las ayudas sociales. ¿El hecho de que se aumenten estas ayudas significa que hay un aumento en cuanto a las personas pobres, en cuanto a la pobreza en nuestro país? Porque hablan ustedes de que se está aumentando la ayuda, que se está agregando a más personas. Entonces, ¿a qué se debe esta...? Uno de los impactos de la inflación importada, porque cuando nosotros decimos la inflación importada, es que en el año 19, por ejemplo, no existía inflación en los Estados Unidos. Y aquí la inflación andaba en el 3%. Con todo este crecimiento económico que se ha dado en el mundo luego de la pandemia, es decir, una explosión de demanda y disminución de la producción, indudablemente que con una inflación en los Estados Unidos por encima del 6%, el impacto para la República Dominicana es devastador. Por eso terminamos con una inflación de 8.5. Entonces, el impacto de la inflación ha hecho que esas familias vulnerables definidas a través del Sistema Único de Beneficiarios del SIUBEN se hayan determinado que se necesita un refuerzo para completar la parte correspondiente al incremento de la inflación. Y por eso es que a esas familias más vulnerables se le está aportando estos recursos adicionales. ¿Habrá algún endeudamiento para cubrir eso? No, lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos el año pasado. Recordarán que nosotros elaboramos un presupuesto en 45 días para el 2021, porque llegamos el 16 de agosto y al 1 de octubre teníamos que entregarlo. Tuvimos que montarnos sobre una estructura presupuestaria prácticamente existente. Y eso, previendo de que ya no íbamos a tener necesidad de mantener los subsidios,
pues en el presupuesto del 2021 no se contemplaron. Sin embargo, en enero continuamos fase 1, fase 2, para ti y quédate en casa. Lo fuimos desmontando hasta el mes de mayo con recursos adicionales, pero aún más, no teníamos presupuestado todos los recursos para la vacunación y también hicimos un esfuerzo y logramos obtener los recursos internamente por economía, por ahorro y cubrir la parte de todo el programa de vacunación y de aumento salarial para los médicos, aumento salarial para los policías y militares. Ahora, ¿y cómo terminó el déficit? En menos del 2.7%. Es decir, nosotros terminamos un déficit en el 2021 igualito que antes de la pandemia, cuando no había crisis, cuando no había todos estos inconvenientes internacionales. Y algo increíble, cuando reformulamos el presupuesto, no lo hicimos para aumentar el endeudamiento, al contrario, disminuimos la necesidad de endeudamiento del año 2021. Pues lo mismo vamos a hacer ahora, seguir eficientizando los gastos, seguir mejorando y tratando de que cada centavo vaya realmente donde tiene que ir, a la calidad de vida de la gente, a la inversión social. Mira, en la Fuerza del Pueblo, en un comunicado en el cual critica el discurso del presidente, da una lista de obras que dicen ellos que fueron ofrecidas el año pasado y que las están ofreciendo otra vez este año sin que hayan sido iniciadas. ¿Tienes algo que decir acerca de eso? Bueno, cuando uno encuentra obras del año, contratos del año 2004, 2005, 2006, obras que se empezaron y que se le habían dado un 20% de avance, totalmente abandonadas, hubo la necesidad de todas esas obras tener que enviar una ley especial al Congreso, que fue aprobado por ese Congreso en mayo del año pasado, para que pudiese entonces reiniciarse esas obras que tenían contratos atrasados. Más de 400 escuelas desde el 2013 abandonadas, con recursos asignados y no ejecutados. Todo eso hubo que hacerlo por los gobiernos anteriores haber no cumplido con lo que hicieron, con lo que se presupuestó, porque el dinero se lo cogieron para otra cosa, para no decir que se dilapidó, que se robó, que se corrompió. No hay calidad moral para criticar el nivel de ejecución de presupuesto en materia de infraestructura a este gobierno. Bueno, pero porque lo que hemos tenido es que salvar todas las barbaridades que dejaron del pasado. Tú estás diciendo que ellos hicieron algo peor que lo que le atribuyen al gobierno de ahora, pero lo que le atribuyen al gobierno de ahora, eso es verdad, que el presidente anunció ayer obras que anunció el año pasado y que no se han iniciado. Y que no. El problema de construcción y de proyectos, por ejemplo, se habla de la autopista, la carretera del Ámbar, que es un proyecto, ¿no?, a desarrollarse y que ha tenido la necesidad de una serie de acuerdos, licitaciones, porque está dentro del programa de público-privado, de alianza público-privado. Había la necesidad de reformular todo lo que tenía que ver con RD vial, y esas infraestructuras estaban atadas de alguna manera a carreteras o pistas que van a ser manejadas por RD vial, y tenía que modificarse la estructura de los proyectos de inversión, porque ahora mismo ningún proyecto de inversión que no cuente con el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, el código SNIP que establece el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y no tenga asignados los recursos, no puede iniciarse, no puede presupuestarse. Entonces había una serie de normativas que había que cumplir y en algunas se ha tenido que ir posponiendo, además de la necesidad de responder a toda la crisis que pasamos el año pasado, ¿no? Es decir, el esfuerzo de terminar con un 95% de ejecución de gasto de capital, que todo el mundo criticaba de que no se hacía inversión de capital y que íbamos a terminar muy bajo, terminamos con el 95% de ejecución. Y ahora terminamos con el 100% del tiempo. Muchas gracias, José Rijo, director de presupuesto. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Les agradecemos mucho su compañía, así que los esperamos mañana de nuevo. Mañana hay un programa especial
No se mañana lo en la pierdan y se celebración harán de anuncios los importantes. 25 años. Vale, Hasta mañana. felicidades, felicidades.